Muy bien, momento de hablar sobre el mapa electoral y la situación de los partidos políticos tras las elecciones congresales extraordinarias 2020. Estamos con el señor Miguel Antezana, analista político, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, señor Antezana? Mirta, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Preciso hablar, claro que sí, de las organizaciones políticas, porque, claro, no se pueden poner en pausa, no solo aquellas que han ingresado, van a ser parte de ese nuevo parlamento, sino también aquellas que quedaron fuera, rumbo al 2021. Sobre todo porque estamos a puertas a un nuevo proceso electoral. Acabamos de salir de las elecciones y seguramente desde el mediados de año, o quizás un poquito antes, comenzamos a ver todos los movimientos para la nueva campaña electoral frente a las elecciones generales de abril del 2021. Y esto nos toma a revisar bastantes dimensiones. Una dimensión por el lado de los partidos, como mencionaste, una dimensión por el lado de las reglas de juego que van a regir en este nuevo proceso electoral, y también necesariamente cuál va a ser la labor de los congresistas frente a esta realidad, porque va a ser la gran vitrina de los partidos políticos, de estos 9 partidos que han entrado al Congreso, para de alguna manera jalar mayor respaldo de la población para las próximas elecciones. O lo contrario, dependiendo de cómo ejerzan su función, ¿no? Exactamente. Y va a ser un periodo de tiempo bastante corto, apenas año y medio a lo mucho, en el que sentido que si hacen bien las cosas pudieran tener el respaldo popular, y si la hacen mal, entonces en las elecciones pudieran ser castigados. Entonces yo creo que se está sucediendo un escenario interesante en la medida que los partidos políticos tomen conciencia de lo que viene, de los nuevos requisitos que tienen que contar, y por supuesto la labor que tienen que hacer en este periodo tan corto de tiempo frente al proceso electoral del año próximo. Y al parecer hay conciencia por parte de las organizaciones políticas, pues el presidente Vizcarra, tras el inicio del diálogo con las fuerzas políticas, ha dicho que pues todo se ve bastante positivo, ¿no? Que hay la voluntad incluso de empezar ya con la reforma judicial y política. Yo creo que esta reunión que ha convocado el presidente de la República, si bien es cierto que suena importante, es más simbólica que real. ¿A qué me refiero? Todavía no tenemos la proclamación de los congresistas, todavía no sabemos la conformación de las bancadas, todavía no tenemos quiénes son los voceros de las bancadas. Por lo tanto, esta reunión ha sido quizás un adelanto, quizás un sondeo, quizás un gesto político del presidente de demostrar que él tiene toda la disposición de dialogar con este nuevo Congreso. Sin embargo, no se puede asumir que estamos obteniendo resultados concretos, porque ellos no pueden prometer nada mientras no haya este acuerdo político a nivel institucional, que todavía no está conformado institucionalmente el Congreso. Entonces, y por el lado del tema, insistir con la reforma política en tan corto tiempo, yo creo que le va a resultar negativo al presidente de la República. ¿Puede haber un entrampamiento? ¿Es posible? Porque claro, usted dice, hay voluntad, incluso aún no se han entregado los credenciales, y eso tendría que verse a la hora de votación en el Pleno, ¿no? Claro, y además tenemos que saber cuál va a ser la posición de cada bancada frente a la labor legislativa que le corresponde en este periodo de tiempo. No lo sabemos. Fíjate que hasta ahora en las entrevistas que se han hecho a los congresistas que asumimos que han sido electos, muchos dan mensajes totalmente dispersos. Eso, ¿no? E inclusive hay anuncios que asustan de lo que piensan plantear. Entonces, hablar de la reforma política, y yo estoy seguro que quizás la mitad, por lo menos, y estoy siendo conservador, la mitad de estos nuevos congresistas no conocen en realidad a qué se refieren con la reforma política, cuál es la dimensión de la reforma política. Y lo que quizás sí sea prudente es enfocarse e insistir en terminar de completar la reforma electoral. Eso yo sí creo que es importante. Y ojo, ahí también tenemos un problema de plazos. Si seguimos con los plazos actuales, tienen hasta el 10 de abril de este año para hacer cualquier reforma, continuar con la reforma. Porque según la norma, las reglas de juego no se pueden cambiar un año antes. Sí, ha hecho el llamamiento ya el presidente de la Comisión de Alto Nivel, el señor Fernando Tuesta, ¿no? Justamente para que esto sea lo primero que se vea una vez que entre en funciones del Parlamento. Ciertamente, y quizás ahí el Parlamento también deberá tomar un acuerdo, un gran consenso, para que entonces hacer una modificación, y por esta circunstancia no tomar un año, sino quizás 6 meses, cosa que también le dé plazo, tampoco correr atropelladamente y aprobar cualquier cosa, sino algo que sea en beneficio de la población y que por supuesto de alguna manera apoye a este ejercicio democrático que hemos tenido en el Congreso. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, el que tengamos 9 bancadas, que hay gente que dice, pero esto es terrible, ¿cómo va a ser? No, yo creo que es interesante. Desde el punto de vista democrático, precisamente, hay más gente representada, y esto va a obligar a que lleguen a acuerdos al Congreso. No pueden haber trabajos personalistas y mucho menos estrictamente partidistas. Esto va a obligar a que entonces hagan bien las cosas. Esperemos que verdaderamente tomen este mensaje los nuevos congresistas y trabajen en favor de la población. Ahora, hay preocupación por ese tipo de acuerdos en el sentido de que, claro,
Si bien están todos encaminados o presentan la voluntad de formar una agenda país, ¿cuántos en realidad, incluso desde la campaña electoral, han tenido una agenda partidaria? ¿No? No muchas agrupaciones políticas hablaban sobre los puntos en común entre todos los candidatos y candidatas. Sí, y esto es parte también de lo que yo siempre he sostenido, que es la falta de cultura política, que vivimos muchos ciudadanos y que también se viven en los partidos políticos. Esto de partidos políticos suena bastante serio, pero en realidad son agrupaciones que se reúnen para llegar al poder. No podemos hablar estrictamente de sentido estricto de partidos políticos en el Perú, lamentablemente. No tenemos ideologías, no hay planes de gobierno, no hay visiones particulares de país, sino que simplemente, fíjate, como tú acabas de decir, hay una campaña y sales con algunos mensajes, con fuegos artificiales, y la gente trata de unirse a lo que escucha de los partidos políticos. Pero no hay una propuesta seria. Y esto choca con lo que vendría para las próximas elecciones, en que los partidos políticos, para poder participar, tienen que cumplir una serie de requisitos, y entre esos tener un número mínimo de militantes. 24.000 militantes. ¿Y qué cosa es un militante? Y aquí también viene otra pregunta. Claro. ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos, ¿no? Que es diferente a lo que había antes con las firmas, ¿no? O inclusive verificar si, por ejemplo, tú alguna vez firmaste a favor de un partido político y tú apareces en su padrón y resulta que ahora tú eres una militante del partido X, ¿tú lo sabes? Claro, y que es un ejercicio, ojo, que tendríamos que hacer ahora los ciudadanos en este futuro cercano, nada más, porque ahora con esta exigencia no debería sorprendernos que eso pueda pasar. Sí, y yo creo que ahí también tenemos que ver la necesidad de actualizar los sistemas, los procesos, aprovechar la tecnología que ahora está disponible para que entonces cualquier ciudadano, así como algunos, lamentablemente no todos lo hicieron, algunos se informaron adecuadamente para votar, ahora también informarse para saber cuáles son las reglas de juego que van a jugar para las nuevas elecciones, y si yo figuro con el padrón como militante de algún partido y que no me sorprendan, que yo esté considerado en un padrón en la que yo no estoy de acuerdo o la que yo firmé hace mucho tiempo y no tengo idea qué es eso. Y saber, como te decía hace un momento, qué cosa es ser militante. O sea, es compartir los principios, las propuestas, la ideología de un partido X, pero a ver si tú estás informado de eso. Porque entonces, si no, estás colaborando para que participe un partido que quizás tú no estás de acuerdo. Y eso yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que significa. Por supuesto, asumir esa responsabilidad, ese compromiso, ¿no?, con la agrupación política. Con lo que comenta entonces podemos entender lo siguiente. Hay en principio la tarea para los parlamentos que van a integrar, para los partidos que van a integrar el Parlamento, de trabajar bien, de hacer las cosas bien, de plantear una agenda país y responder a ella, pero también de trabajar en principio por conseguir militantes, por acercarse a aquella población que quizá no tuvo como respaldo para esas elecciones. Sí, porque como tú decías, si los partidos o las bancadas de estos partidos hacen una buena tarea, lo que pudiéramos suponer es que entonces van a contar con apoyo de la población, van a contar con ese respaldo. Claro. Como van a estar en este proceso de reunir militantes, entonces la gente va a verse, digamos, identificada y podríamos asumir que va a respaldar a estos partidos. Los que no logren no van a poder participar. Claro. Y hay muchas sorpresas, porque inclusive hay partidos que en esta oportunidad no pasaron la valla, no obtuvieron representación, pero siguen siendo partidos y cumplen con los requisitos de los militantes. Partidos muy antiguos como por ejemplo el PPC. Y el PPC estuvo casi en la cola de las elecciones. Entonces, partidos como otros partidos que entonces necesitan actualizar todos sus registros, partidos que han sido muy golpeados, que cumplen con los requisitos. O sea, aquí va a haber una cantidad de elementos que hay que analizar y la población va a tener que tomar decisiones inclusive antes de participar en las elecciones de abril del próximo año. Según el registro de organizaciones políticas, el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, están inscritos 24 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2021, pero solo 10 de ellos superan el mínimo de los 24.000 militantes. Es decir, pues 14 partidos políticos estarían en ese momento, imagino, ya con una agenda clara sobre lo que tienen que hacer. Deberían tenerla. Y también para hacerlo de manera seria, entonces también deberían tener muy ordenado toda la base ideológica, organizacional, comunicacional, para que entonces los ciudadanos ¿qué tengo que ofrecerle yo? ¿Qué tengo que ofrecerle a los ¿qué tienes que ofrecerme? ¿Qué me atrae para yo ser militante? Y aquí podemos también considerar una realidad en el Perú. Tenemos un porcentaje muy, muy alto, yo me atrevería a decir que supera el 50% de gente que no se identifica con ningún partido y que no tiene ningún interés en identificarse. Es tremendo. Exactamente. Entonces, esto yo creo que también va a ser un tema de ensayo y error. Habrá que ver qué tan confiable es el procedimiento también de esto de los
los militantes, porque genera muchas suspicacias. Entonces, estamos aprendiendo. Yo creo que este quiebre que hemos tenido al tener un nuevo Congreso extraordinario tras la disolución y el proceso que acabamos de salir hace muy poco, nos lleva a fortalecer algunas de las áreas y mejorarlo con miras a abril de los próximos años. Si bien salimos de un proceso electoral y entramos o entraríamos en uno nuevo, hay que entender que la militancia no se construye en elecciones, ¿no? ¿Qué mensaje tendría usted para las organizaciones políticas en ese sentido y también para el ciudadano que tiene que estar atento a esto que comentábamos? Yo creo que las organizaciones políticas tienen que ver hacia adentro, ser realistas y ser realistas en el sentido de qué cosas son como partidos políticos en sentido estricto, no solamente como organizaciones para llegar al poder mediante una elección popular. Yo creo que eso es principal. Y sobre la base de eso, entonces comenzar a reclutar a gente, no en el sentido militante que muchos creen que es tener una banderita y correr y participar, sino que aportar para que la democracia en ideas sea también, ¿no? En ideas, por supuesto, y para que la democracia sea más amplia y haya una participación no solo militante, sino también en los cargos de elección popular, que es lo que no hemos visto. La renovación tan cacareada debería ser una realidad en esta oportunidad. Esperemos pues que las organizaciones políticas tengan un impacto positivo en la población, no solo cuando a través de ellas tenemos autoridades, ¿no? Sino también cuando no son electas, es decir, en el día a día, ¿no? Con el ciudadano. Muchísimas gracias. A ti, Mirta, muchas por gracias. habernos acompañado. Hemos conversado con el señor Miguel Antezana, analista político.